Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva jornada de Así Somos. Hoy día las redes sociales puedes comentar desde ya con AS Actualidad, porque justamente queremos dar una mirada a Chile y por qué no decirlo también al mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para eso estamos con Monty, por supuesto. ¿Cómo estás, Mike? Buenas noches. Con Juan Andrés Salfate. Muchas gracias, querido. Para hablar de la actualidad, y además hoy día nos acompaña una tremenda periodista vinculada al área política, tremenda escritora, tiene un currículum de aquellos, pero además desde hoy día su currículum puede sumar panelista de Así Somos. ¡Bravo! Bienvenida, ¡La maestra! Gracias. Laura. Bien, bien. Olvídate lo feliz que estoy. Te vamos a tener toda la Qué semana, bueno, ¿no? mira. Un día a la semana Todos hablando los actualidad. miércoles, sí. Nos sentimos premiados, coronados con usted. Uy, olvídense, yo estoy muy feliz. Ya muy eres parte feliz. de la casa. Gracias. Laura, ¿te parece? Y comenzamos de lleno entonces con este capítulo de AS Actualidad y retrocedamos un poquito en el tiempo, porque el día domingo, hace poquitos días, se inició, ¿cierto?, la primera gira internacional del presidente Gabriel Boric con destino a Argentina. Una gira que no ha dejado de ser polémica, más allá del contenido, que también lo podríamos conversar más adelante, por una portada que el mismo domingo sale en un medio de circulación nacional. Estoy hablando de las últimas noticias. Andrés, si podemos mostrarla, por favor, en pantalla. Esa portada que mi amiga me ayuda a leerla. Sí, dice, el avión en que el presidente Boric viaja a Argentina. Y esta portada, como tú bien dices, Michael, salió en la versión impresa, sin embargo, se viralizó también rápidamente en las redes sociales. Sí, estuvo también en la edición digital. Y esto, claro que generó mucha polémica, ¿cierto, Laura? Porque hablaba, el lead, de hecho, del titular enumeraba las modificaciones, por ejemplo, hablaba de 2 camas, de un baño, de un closet y de una oficina. Por supuesto que los comentarios no se dejaron esperar y aquí hubo para especular de todo tipo. Incluso grupos opositores hablaron de mal uso de recursos públicos por este enchulamiento que se le había hecho a este avión presidencial. Por lo que entendemos, este avión se ocupa desde el año 2008, desde el periodo de Bachelet 1. Las modificaciones que se hicieron entonces para el viaje de Gabriel Boric eran parte del protocolo. O sea, ¿no estamos hablando de un lujo extra que se quiso dar el mandatario? Pertinente. Totalmente. De hecho, existe un protocolo establecido sobre cómo debe ser el avión por dentro cuando traslada al presidente. Este avión fue comprado por la FACH y es un avión multipropósito, lo que significa que sirve para varias cosas, no solamente el avión del presidente, de hecho no lo es. El avión presidencial es un avión que compró en 1997 el presidente Frei, pero que tiene una serie de problemas, entre ellos su capacidad. Y además la cantidad de kilómetros que rinde, parece micro, tiene que andar parando a cada rato para rellenar el estanque, etcétera. Entonces se elige ocupar este avión multipropósito principalmente porque en el caso de esta gira en particular, entre la cantidad de personas de la prensa, más los asesores, más los invitados, más las escoltas, iba a ser mucho más cómodo viajar. Entonces, cada vez que se ocupa este avión para viajar, se acomoda internamente como tiene que ser, que tiene que tener una oficina, tiene que tener espacio de dormitorio, tiene que tener closet. Esto es un protocolo, o sea, uno podría decir, ¿por qué Gabriel Boric quiere poner 2 camas si va a viajar 1 hora 45 minutos y no tiene que dormir, digamos, no es necesario? Pero no es una solicitud del presidente, es simplemente el protocolo establecido que siempre es igual. Laura, entonces entendamos que, a ver, un dato más para la causa. Este avión en el 2020... transportó, entre otras cosas, 117 ventiladores mecánicos para productos de la urgencia de la pandemia. Entonces, arreglarlo, modificarlo para lo que va a ser ocupado en estos momentos era propicio, o sea, era lógico, y ya que ha sido ocupado en otras oportunidades para llevar a la primera cabeza de un país, la verdad es que estos acondicionamientos son propios, como tú bien dices, del protocolo, y es lo que corresponde sobre todo cuando todo eso antes había sido retirado para colocar estos ventiladores mecánicos. Entonces déjame ahondar en otro asunto. Un último comentario. En estricto rigor, lo único que se hizo distinto, digamos, a otras administraciones fue reemplazar un sofá. Claro. O sea, finalmente toda esta polémica se genera por el reemplazo de un sofá que de verdad, y te lo puede confirmar cualquier periodista que haya ido a gira anteriormente, está bien carreteado. O sea, efectivamente había que hacer el reemplazo o retapizar. En este caso se reemplazó. O sea, nada más que eso. Entonces, déjame entender esto. Este medio que coloca en su portada, digamos, algo que ostenta, digamos, lo que cualquier persona podría interpretar como un pequeño lujo, es necesario por lo mismo. Acá
Me parece que es tendencioso, ¿no? O sea, porque si la gente solamente se queda con el titular, más allá que si después puede tener una profundización y mejor comprensión leyendo el artículo en sí, y que después se cuelguen autoridades que sí debieran estar al tanto de que aquí no se ha pasado llevar, digamos, la cartera nacional para comprar, digamos, cosas innecesarias. No es el sillón de Exacto. 8 millones del exdirector de la PDI, digamos. Exactamente, Claro. ni los cafecitos del Congreso, esas cosas. Entonces, ¿cuál es el análisis correcto, Laura? O sea, ¿qué se pretende? ¿Conseguir una buena portada? ¿Generar una conciencia colectiva en la ciudadanía que cuando está de alguna manera tratando de debatir internamente de que si quieren el 100% del retiro, 1 millón de pesos, lo que sea, y aparecen estas cosas, ¿cómo que van al choque, no? O sea, se genera, digamos, una malversación de opiniones que, aunque después se expliquen, pese a este espacio, igual queda flotando una mala imagen que se va sumando, digamos, a apenas de un mes de haber asumido el presidente. Yo creo que desde, al menos desde el segundo mandato de Bachelet en adelante, hemos empezado a presenciar una especie de guerrilla comunicacional, donde existen distintos bandos y se tiende a hacer este tipo de información. O sea, si uno hace memoria, ha sido grande la cantidad de noticias que han sido desmentidas o que han tenido que ser corregidas porque han estado en su esencia escritas desde la presunción de algo que no es correcto. Claro, el desmentido no alcanza, ese es el problema para reparar. No, totalmente, pero además uno tiene que situarse en el contexto. O sea, las últimas noticias es un diario del Mercurio. El Mercurio tiene una línea editorial clara. Vimos la nota del fin de semana que fue muy polémica sobre la irrupción de Fabiola Campillay en el Senado, ¿no? Entonces, uno primero tiene que situarse desde ahí, ¿no? Estamos hablando de un medio de comunicación que es de derecha, que es un medio de comunicación que tuvo un rol activo, además, en el golpe de Estado del 73. Entonces, está dentro del contexto del periodismo que quiere plasmar ese medio de comunicación. ¿Y qué pasa con la opinión pública? Aquí también existe esta suerte de juego que se ha vuelto un hábito, un muy mal hábito, de especular. Porque como dices tú bien, Salfate, si uno dice una verdad a medias y después la corrige, la verdad a medias quedó sentada igual. Independiente de que después tú digas, no, en realidad me equivoqué, no era tan así o interpreté mal. Entonces, ese juego ha estado muy latente en la política actual y desde hace ya unos años. Y esto es parte de eso, digamos. Uno no tiene que dejar de entender de qué medio de comunicación estamos hablando, de qué grupo económico está detrás de este medio de comunicación y cuáles son sus intereses políticos. Pero Laura, tal vez eso del análisis de a qué medio, a qué tendencia política pertenecen distintos medios de comunicación, tal vez es más simple para nosotros. A mí me pasa que estamos metidos en el tema de las comunicaciones. Me pasa que no sé si la gente llega a hacer ese análisis, tomando en cuenta que estamos en un país, y no estoy tratando mal al público ni nada, pero estamos en un país donde yo creo que el 90% de la gente se queda con el titular. Y el ritmo de vida no te permite más, claro. Si tú lees esa portada es bien tendenciosa, que incluso me parece más peligroso que una noticia falsa, porque la noticia falsa tú en algún momento lo puedes desmentir. Yo no podría desmentir esa portada, porque no están mintiendo, pero están siendo tendenciosos con respecto a poner una imagen. No es una evasión de la verdad, es una elusión de la verdad. Ahí están siendo tendenciosos a poner una imagen de cómo ellos quieren visualizar o que el público, la sociedad visualice al actual presidente versus los discursos que él ha tenido. Entonces me parece incluso más peligroso. Pero si uno lee la nota no es tendenciosa del todo. Lo tendencioso es el titular. Es el titular, lo tendencioso. Y ahí hay un dejo de mentira. Lo tendencioso es la bajada que dice, Facho lo acondicionó con 2 camas, baño, closet y oficina. Entonces la gente, que era la discusión que se daba en las redes sociales, lo lee de inmediato y dice, ay, pero claro, no decía que iba a ser tan austero para sus cosas y pidió esto, otro. La portada ganó lo que yo siento que quería lograr. La otra discusión en las redes sociales era, oye, pero fue Argentina. ¿Por qué no se fue por tierra? ¿Por qué tenía que ir en el avión, gastar la plata? Y ahí empezaba una discusión de, claro, ¿qué quieren? ¿Que se vaya caminando? No se podía ir caminando y de hecho... generan un tema donde no lo hay. Es que muchas personas con esa nota, que ahí tampoco se aclaró del todo, en la parte baja sí, mucha gente pensaba casi que es el avión para solo Gabriel Boric. Y me parece que eso es muy importante y lo decía yo un poquito al principio, Laura, pero que lo retomemos. Acá iban ministros, acá iban empresarios que fueron invitados justamente.
justamente. Estaban, de hecho, acá tengo la lista, la ministra de Relaciones Exteriores, ministra de Defensa, ministra de la Mujer, ministro de Energía, empresarios, parlamentarios oficialistas también fueron, parlamentarios de oposición y a Paulina Núñez, desconozco si en el avión, pero también en esta gira, y por un tema ni siquiera de comodidad. Y más de 30 personas de la prensa. Porque no es un tema, y no es un tema de comodidad, ojo, es un tema de protocolo. Cualquier comitiva por sobre las 35 personas, más allá de lo cómodo, tiene que utilizar este avión que es el Boeing 767-300. Además, no hay que olvidar que estamos en época de pandemia. Igual es recomendable, sobre todo porque no es un avión tradicional en el que tú estás sentado todo el viaje, sino que hay interacción, hay oficina, hay un sector de descanso, etcétera. Es recomendable que no vayan apretados como lata de sardina. Laura, ¿cómo guiamos a la gente en esto, con ese tipo de portadas? Con esto que yo lo saqué, que viene del Instagram de un canal, ¿cierto? Que también me parece bastante tendencioso esto que dice: CADEM, aprobación de Boric baja el 50% y es el presidente peor evaluado en sus primeras 3 semanas desde el 2014. Uno ve esto y dice, bueno, más allá de la luna de miel se acabó, qué sé yo, pero agarrémonos de las cabezas. La aprobación es 45%, no me parece tan desastroso tampoco. Pero esto sí va creando realidad. Va creando realidad totalmente. ¿Cómo le decíamos al público que se maneje con estas realidades tendenciosas de parte de algunos medios? Yo creo que uno tiene que aprovechar las herramientas que la tecnología te da. Todos tenemos celular, algunos quizás no tienen plan con muchos minutos o qué sé yo, pero dentro de lo posible uno siempre tiene que tratar de leer varias fuentes, ¿no? Porque evidentemente la fuente y cada día más están marcadas con una cierta tendencia política. Es innegable que sucede así, son muy pocos los medios que tratan de mantener cierta transparencia y prácticamente yo diría que no existe. Entonces uno tiene que tratar de leer más de un artículo, más de un medio de comunicación y así generar una realidad acorde, medianamente cercana a la realidad. Nos pasa hoy día, por ejemplo, con la guerra entre Rusia y Ucrania, que hay una cofradía de medios que apunta hacia cierto sector. No digo que esté bien o esté mal, simplemente estoy presentando un precedente. Y se desconocen otras informaciones. En el caso de Chile, hoy día, con una convención, con un trabajo que termina ahora en junio, que se vota en septiembre, y con todo lo que viene por delante, la guerrilla comunicacional está cada vez más sublevada. Cada vez tenemos más conflictos con respecto al contenido, a la manera en que se manejan los contenidos. Para un periodista es súper fácil y es muy comprensible el hecho de poner titulares que son tendenciosos. Yo trabajé en las últimas noticias durante muchos años. Hubo un año en el que hice 300 portadas de las últimas noticias, cuando las últimas noticias tenía un carácter más light, digamos. Y me parece tremendamente inteligente lo que hizo el Mercurio, porque generó un medio de comunicación masivo, popular, el más importante del país, por lo menos en esa época, el más vendido, el más relevante. Todos querían salir en las últimas noticias, y ahora le da este giro sin dejar de lado la frivolidad habitual, pero dándole estas pequeñas portadas, ¿no? Porque aparecen cada cierto rato, no es una. Claro. Y van generando... Sí, totalmente, porque tienen la herramienta para hacerlo. Van generando una realidad paralela en la que el espectador, que todas las mañanas, por hábito, lee la portada o ve lo que trae en la portada, termina creándose una realidad que no es la verdadera. Pero aquí no hay que perder el foco. Estamos hablando de protocolos presidenciales, y ya sean presidentes de derecha, extrema derecha, centro o izquierda, como es en este caso, no pueden negarse a un protocolo que ya está instaurado. O sea, estamos hablando de la seguridad del presidente, y no porque él promueva un discurso quizás más austero en ciertas materias. No puede simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a tomar un avión comercial o me voy a ir en bus, porque también está la seguridad de por medio del presidente, de todos los chilenos, les guste a algunos o no. Entonces hay que considerar muchas cosas. Y lo otro también, que revisaba declaraciones de periodistas que han estado frecuentemente acompañando a distintos presidentes en estas giras, ¿cierto?, en los aviones presidenciales, y llamaban la atención. Mira, veamos estas imágenes, justamente la captura de un periodista que hace alusión a lo que se vivió en la gira. Dice: sobre la portada del UN, el despacho presidencial del avión
se instala siempre que viaja el presidente. No es algo de Gabriel Boric, es el protocolo de la Fuerza Aérea. Lo digo porque acá se habla de lujos y como si fuera su solicitud, un poco más de honestidad intelectual. O sea, dentro de los mismos periodistas haciendo esta crítica a no desinformar, porque esa portada claramente crea realidades con la gente que se queda solamente con el titular. Ya lo que yo iba, había muchos periodistas que sí han acompañado desde presidente Lago, presidenta Bachelet, ¿cierto?, en distintas instancias, y acá destacaban que Gabriel Boric había sido, pero especialmente cercano con la prensa. De hecho, él ya se le veía con su habitual, ¿cierto?, camisa remangada, sin corbata, y se acercó a los asientos, se arrodilló en uno de los asientos y empezó a dar su conferencia de prensa y respondía a las preguntas como si fuera uno más del equipo. No existía esta distancia que sí relataban algunos periodistas que habían sentido con otros mandatarios, por ejemplo, con Lagos, ¿cierto?, con el presidente Piñera, en donde hay muchos más protocolos y hay más distancia. Entonces, ese lado también de la historia poco se cuenta. Y nos quedamos con esto que trata de generar aún más polarización dentro de la discusión en nuestro país. Sí, totalmente, pero bueno, no hay que perder de vista que se ha vuelto un hábito. O sea, claro, la cantidad de veces que hemos visto discusiones estériles en redes sociales porque los comunistas no tienen que tener iPhone o porque un político de izquierda no puede tener un auto de alta gama, etcétera. Claro. Se banaliza y se ridiculiza la discusión. Pero ¿no te parece que los medios, en ese caso, porque yo hago la diferencia entre una discusión que se puede tener en redes sociales, que yo ahora Twitter lo volví a abrir porque me parece una fantasía cómo se pelean y las estupideces que se pelean. Es un universo paralelo. No, es un universo paralelo. Pero ¿no te parece que los medios también pisaron, o para no ser tan, nos vamos a incluir a todos, pisamos el palito de manera súper fácil? Porque yo puedo entender que, por ejemplo, ese medio en particular quiera generar una realidad con respecto a Gabriel Boric, ¿cierto? Pero yo creo que hay formas más inteligentes, por decirlo de alguna forma, o mucho más trabajadas. Me parece que ahí hay una flojera máxima de querer generar una realidad paralela a Gabriel Boric con respecto a esa portada y de si le pusieron un sillón o no le pusieron un sillón. La polémica no es el sillón, la polémica es la portada de las últimas noticias. Me parece que si quieren hacer un trabajo investigativo de qué está bien o qué está mal, yo, por ejemplo, habría esperado que hicieran, no sé, una portada de qué es lo que pasó a 3 semanas con la ministra del Deporte, Venado, con todas las acusaciones. Me parece que eso sería una forma inteligente, y con todo el respeto del mundo se los digo, amigos de las últimas noticias, una forma inteligente de dar otra mirada, porque ellos claramente quieren ser la contraparte de Gabriel Boric. Así lo podrían hacer, pero hay trabajo. Acá, Laura, perdón, yo creo que esto ya es inteligente, Michael. Yo te iba a decir lo mismo, yo estoy de acuerdo con Salfate. Lo que pasa es que uno tiene que entender la realidad desde el interlocutor, a quien le está hablando, y desde el receptor. Pero no nos quedamos en las peleas de Twitter llevadas a los medios. En este caso, las últimas noticias llega... cumplía con eso. Es que, primero, con respecto al tema de las agresiones, lamentablemente hay un sector de este país que ya las considera tan habituales, o que habla de la feminazi o qué sé yo, al que no le llegas con el tema. En cambio, cuando tú dices, este gallo que dijo que iba a ser austero, que iba a ser el presidente de todos los chilenos, estamos en crisis, el litro de aceite vale 4 lucas, y este tipo se pone a rediseñar el avión en el que va a viajar, inmediatamente te hace un clic, y te hace un clic inconscientemente, porque tu realidad es súper dolorosa en relación a lo que te están vendiendo, que, oye, este tipo está excediéndose con los lujos y mandó a hacer de nuevo todo el interior de un avión. Entonces, no es antojadizo. Evidentemente es pésimo, pero lamentablemente es una estrategia comunicacional que existe. ¿Y que funciona? Por eso, claro, por eso lo que uno tiene que hacer habitualmente, y tiene que ser una regla cuando uno quiere ser opinante dentro de la realidad del país, o sea, estamos como estamos porque nos hemos dejado estar, porque hemos permitido que nuestros líderes políticos, y hablo de todos los colores, nos traigan al momento en el que estamos, donde la desigualdad y las diferencias son aberrantes. Hay un gran porcentaje de los chilenos que lo está pasando pésimo. Nosotros mismos estamos al 3 y al 4 y somos personas, entre comillas, bastante más privilegiados. Entonces, la única manera que tú puedes evitar que esto suceda es informándote por varios canales, porque los medios de comunicación hacen lo que tienen que hacer. Si su rol es desinformar, desestabilizar o provocar tendencias sobre algo que en realidad no lo es, lo van a seguir haciendo. Pero no deberíamos naturalizar eso, pues, Laura. Por supuesto que no. Y no lo estamos haciendo. Por supuesto que no, por algo lo estamos discutiendo. Me refiero. Pero sirve saberlo para que uno no se compre lo primero que recibe. Porque el fin de semana hubo una polémica con Radio Agricultura que señaló que estaba siendo procesado Daniel Jadue, y Daniel Jadue salió a desmentirlo. La gente que es habitual a la Radio Agricultura hoy día está convencida de que es verdad.
Y la gente que conoce a Daniel Jadue, que lo sigue, que empatiza con él, sabe que no. Pero igual se crea una realidad. Se crea una realidad en un grupo de personas que tienen familia, que conversan con sus parientes. Entonces, la burbuja finalmente, informativa, claro, Laura. Y hablando de Radio Agricultura también sacó una encuesta que hablaba de el rechazo para la nueva Carta Magna de casi un 98%. Se bañaron en manjar. Se están generando con estas encuestas cuando estamos en una semana en la cual hemos visto que la mayoría hoy día le está dando más votos al rechazo que a la aprobación. Es realidad que responsabilidad tiene la Convención Constitucional, es que acaso todavía no se discuten los términos y los puntos que a la gente le interesa, como la salud, por ejemplo, como la educación, todo eso y mucho más lo conversamos con Laura Landaeta después de la siguiente pausa. Flor, y ahora sí, ya se fijó la fecha para la votación del plebiscito de salida, 4 de septiembre, voto obligatorio, y justamente este fin de semana... Voluntario para el extranjero. Sí, claro. Este fin de semana se dieron a conocer 3 encuestas que mencionaban justamente que la opción de rechazar esta nueva constitución estaría ganando esta carrera. Claro, de hecho la Pulso Ciudadano, mira, vamos a revisar el titular, muchas gracias, que dice según 3 encuestas, opción rechazo supera al apruebo en el plebiscito de salida. Pulso Ciudadano, por ejemplo, le da un 35,8% al rechazo y un 32% al apruebo. Plaza Pública de CADEM también le da un 46% al rechazo, que ojo acá porque subió 10 puntos con respecto a la medición anterior, y le da un 40% al apruebo. O sea, estamos hablando de que el rechazo está liderando las opiniones. Según las encuestas. Según las encuestas, sí. En una constitución que a mí me llama mucho la atención, todas estas campañas de yo apruebo y yo rechazo. Esperemos a que la escriban, informémonos qué es lo que vamos a aprobar y qué es lo que vamos a rechazar. Me parece que eso tendría que ser la lógica inicial, ¿o no? Sí. Yo no sé si apruebo o rechazo hasta no saber qué artículo me van a dar, ¿cierto? Bueno, cosas simpáticas. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la convención, dijo algo, Laura, que te lo quiero señalar para ver si estás de acuerdo. Con respecto a esto, a la encuesta, él dice, debemos concentrarnos en informar más y mejor qué es lo que se ha ido aprobando y qué es lo que se aprobará. Yo tengo la convicción de que en la medida que empecemos a mostrarle a la sociedad cuáles son las normas en materia de salud, vivienda y pensiones, por cierto que el interés y apoyo de la ciudadanía comenzarán a aumentar. ¿Estás de acuerdo con estas declaraciones? A mí me hacen harto sentido. Sí, como totalmente en de el fondo acuerdo. Lo que pidió la gente para cambiar la Constitución. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las falencias que ha tenido la convención es que, y que tiene que ver con esto de que es primera vez que estamos haciendo esto y que es evidente que se cometen errores. Lamentablemente estamos en un proceso tan acotado que los errores se pagan caro. El error grave que ha tenido la convención, creo yo, es no comunicar efectivamente por muchos canales, no solamente por sus redes sociales. Nosotros solicitamos desde este espacio cuántas veces, por favor, aprovechen de decir y contar en simple lo que están haciendo para ir acompañando el proceso de la mejor manera. Y es confuso, es enredado, pero además tiene mucha carencia de información. Ahora, con respecto a las encuestas propiamente tales, a mí en lo personal me parece maravilloso que el rechazo gane por lo que gana en este momento, porque eso quiere decir que va a perder. Generalmente, cuando las encuestas hacen sus primeros aprontes, estos primeros aprontes en relación a la realidad son súper diferentes. Por otro lado, no hay que perder de vista que el apruebo no está haciendo campaña, solamente está haciendo campaña el rechazo. Sí, claro. Ahora, como modo reactivo, el apruebo en redes sociales ha empezado a hacer campaña, pero las campañas oficiales todavía no parten. Entonces, la evolución que tiene que tener este tema en los próximos meses, principalmente entre junio y septiembre, que es la fecha de la votación, va a ser muy significativa para los resultados. Yo me acuerdo cuando las encuestas le daban un porcentaje menor a Beatriz Sánchez en las elecciones del 2017 y mira con lo que nos salió, o sea, con un porcentaje enorme para alguien que no venía de la clase política, que no tenía un historial y que se supone que iba a ser totalmente intrascendente en las elecciones y no lo fue. Las primarias Jadue Boric, por ejemplo. Exactamente lo mismo. Entonces, yo me lo tomaría con mesura por ese lado, digamos. Creo que es muy pronto para anticiparse. Es necesario hacer este ejercicio porque es frecuente. Además, somos un país que vive mucho de las encuestas y creo que ahí es donde está el principal riesgo de esta situación, que nos creemos mucho las encuestas. Pero, Laura, mira, tú estableciste algo que es como el centro de esta conversación hoy en día acá, y que tiene que ver con las guerras comunicacionales. Y ellos ya tiraron la primera piedra, digamos, o sea, aquellos que les gustaría que esto se fuera a pique.
Mi pregunta es la siguiente, y siendo así como lo más brutalmente honesto con nuestra ciudadanía, cuando llegue el momento de presentar una nueva constitución y donde de las personas que se manifestaron, de las personas, digamos, que finalmente lograron que este proceso pudiese existir, y no se leen la constitución, no la leen y se van a quedar en medio de una guerra mediática, se van a quedar con lo que dijo con lo que dijo tal panel en un matinal, con lo que salió en la portada de tal diario. Ojo, lo van a cagar, cuidado, pucha, ven, les salió el tiro por la culata. Y van a ir a votar con los titulares de aquí y de allá. Entonces, aquí o sea, sería falso decir, ¿sabe? Nosotros le recomendamos a la gente que sí, lea la Constitución y que se entere a través de estos medios que son más serios que estos otros, que no hacen un circo, etcétera, etcétera. Pero deja preguntarte desde afuera, mira, sin tener ningún bando, pero ¿cómo ganar esta guerra de infestación de falsas noticias de comunicación para uno estar protegido, para ir con un preservativo y votar a conciencia entendiendo cuál es la propuesta? Y insisto con ser sincero, yo no sé cuántos realmente se van a leer esto. Es que claro, entonces, y no es un documento fácil. No es fácil, porque está escrito, técnico, digamos, claro, en este lenguaje, digamos, que como de abogado prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos, digamos? O sea, ¿cómo la convención revierte esto? Exactamente, ¿cómo lo convertimos? ¿Y qué medios, digamos, van a estar apoyando de explicar efectivamente el trabajo que aquí se hizo cuando los otros ya comenzaron a dar una batalla, digamos, para generar un rechazo? Yo creo que a la convención lo que le hace falta principalmente, tengo ciertas aprensiones con respecto a la forma en que se desarrolla el proceso, pero para partir contestando tu pregunta, yo creo que lo que le hace falta a la convención principalmente es tener voceros cercanos, que no son convencionales necesariamente, que pueden ser personalidades, como cuando las marcas contratan embajadores que hablan de los beneficios de tu marca. O sea, estamos en una realidad tan relacionada con las redes sociales, en una realidad además donde uno busca cercanía. Por algo Boric arrasó como arrasó, que al principio, seamos honestos, nadie se lo esperaba, porque tiene esas virtudes que son tan necesarias en este minuto, ¿no? La cercanía, la empatía, cierta transparencia en el mensaje. Entonces, en este caso es lo mismo. Yo creo que ahí falta un trabajo comunicacional con embajadores, podríamos decir, de la convención, que te expliquen. Abortar no significa que tú puedes abortar a los 9 meses de embarazo. Que cambiemos el modelo de pensiones no significa que el Estado se va a quedar con tu plata, que son las cosas que... Entonces, aquí yo me detuve, estuve mirando un poco las encuestas y me llama la atención, por ejemplo, que en una de las respuestas la gente dice, el 75% de los encuestados dice que no está de acuerdo con que sus platas sean retenidas. Claro. Ahí ya hay una falacia, o sea, ¿por qué pregunto eso si no es lo que discute la convención? Entonces, es lo mismo que hablábamos recién, se va generando una imagen sobre algo que no está de acuerdo con la realidad. ¿Por qué una empresa de encuesta seria hace una pregunta tan tendenciosa como decirte, ¿quieres que tu plata sea tuya o no? Obvio que todos van a decir que quieren que su plata sea tuya, y aunque uno podría decir no está en las mentes de ellos, pero sí está en las mentes de ellos, por algo lo hacen, digamos, son expertos en esto. Y lo suben al rechazo. Terminan, claro, generando una tendencia en el encuestado que dice, chuta, ¿por qué me están preguntando esto? Me van a quitar la plata. Entonces, yo siempre he dicho, hay que tener ojo con las encuestas. Yo, en todo el periodo de edición general en la red.cl, siempre... no publiqué encuestas, publiqué muy poca, muy pegado al final de las elecciones, porque siento que lo que generan en la población es tremendo. Una realidad. Mira, hay que tener mucho ojo con las redes sociales. Recuerdo un estudio que hizo la Universidad Católica de Valparaíso, que se dio a conocer en noviembre del 2020, que hablaba justamente de toda la campaña que hizo el sector de la derecha para rechazar el plebiscito del 25 de octubre. Y eso está comprobado. Incluso se le denominaba como tropas digitales. O sea, son verdaderos ejércitos digitales que están invirtiendo mucha plata para poder poner una posición e imponer una postura frente a la ciudadanía cuando todavía esto ni siquiera está listo. O sea, sabes que ahí incluso hay una ilegalidad, hilando más fino. Hay un periodo de publicidad, está fuera de plazo. Hoy día en la mañana
escuchaba en la Radio Futuro un debate sobre esto porque efectivamente hablaban de cuál es el rol de la Contraloría y yo realmente pienso así, ¿dónde está la Contraloría? Porque nosotros hicimos un reportaje en la red.cl sobre el rechazo, sobre estos patriotas, digamos, que están haciendo sus protestas en la calle por el rechazo y en ese reportaje consignábamos que ellos tienen alrededor de 6 millones de pesos en cada una de sus marchas, o sea, se está moviendo recursos y dineros que deberíamos saber de dónde vienen, a quién pertenecen y que además están fuera de plazo en una campaña o en ambas, porque no sabemos si en el apruebo está pasando lo mismo, que no corresponden, que no están en plazo, que no están en tiempo y que uno podría decir son ilegales. Exacto, vamos a seguir hablando de las campañas, de las encuestas, pero antes de continuar los dejamos con el siguiente consejo de nuestro auspiciador Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Laura, con respecto al tema de las encuestas, te quería preguntar si tú consideras que son una herramienta efectiva de especulación para ciertos sectores. Sí, totalmente. Y yo creo que también uno no puede restarle validez al proceso de encuesta que es significativo y es muy importante. De hecho, se ocupa para distintas instancias, no solamente en las definiciones políticas. Y suma y resta funciona. Claro, sí. El tema es que finalmente una de las grandes críticas, y bueno, vimos un Jaque Matus donde Alejandra Matus entrevistaba tanto a encuestadores como a supervisores de CADEM que contaban todos los vicios que tenía el sistema de medición. No hay que olvidar que CADEM además funciona de manera telefónica, lo que lo vuelve bastante más vulnerable todavía. Y al final tú entiendes que el gran problema que tienen las empresas de encuesta en Chile es que se autorregulan. Aquí falta una regulación superior, digamos, externa. ¿Y qué es el problema que tenemos en varias instancias? ¿No? Esto de la autorregulación en el Poder Judicial, etcétera, donde entre ellos mismos se van evaluando, se van premiando o castigando y no hay una presencia de un ente externo que sea más transparente. No hay que olvidar, por ejemplo, que solo en el año 2021 el gobierno de Sebastián Piñera entregó más de 300 millones solo a CADEM para hacer distintos sondeos, para tratar de mejorar la imagen del gobierno que estaba por el suelo con respecto al estallido social, etcétera. Entonces, ¿qué nivel de transparencia? Claro, no hay caso. Ni con 300 millones. Pero sí, claro, lo posicionaba mucho mejor que las otras. Pero ¿qué nivel de transparencia o de credibilidad puede tener un sondeo que te pregunta si estás de acuerdo con que tu plata es tuya o no es tuya, o que recibe 300 millones de un gobierno? ¿Cómo después va a evaluar ese gobierno? A ver, yo entiendo que las encuestas se pueden utilizar hasta cierto criterio y tal vez tendríamos que hacer lo mismo que con los medios de comunicación, comparar encuestas. Ir comparando una con otra, ¿cierto? Lo mismo que un diario de un lado, un diario de otro, para poder generarse una realidad un poquito más completa. Y entender quiénes son. Pero también eso tiene un trabajo, sin lugar a dudas, de nosotros los ciudadanos. Con Monty nos mirábamos, teníamos la misma página. Un datito que les traemos. Sí, hay una página que se llama leelanuevaconstitución.cl. Es una página que, a diferencia, yo ayer la estuve navegando un poco. Y para mí, chiquillos, que no soy lo más brillante del mundo, bien fácil de entender. Es súper amigable, te va hablando. Recordemos que hasta ahora, y lo decía ayer Gaspar Domínguez en una entrevista con Canal 13, más o menos se está llegando al tercio de las normas discutidas. Recién un tercio, falta mucho. Pero justamente esta página está súper amigable, está bien entendible, te explica. Un lenguaje vernacular, así que... Está súper buena. Por lo tanto, también nosotros asumamos que tenemos que hacer un trabajo de información. Totalmente. La Constitución tiene ahora unos puntos de prensa que está dando diario, entregando información. Sí va a ser un trabajo más profundo. De hecho, en algún momento nosotros sabíamos que querían tener como una especie, no sé si embajador, pero como un mono corporativo, por decirlo de alguna forma, para acercarla. ¿Como Contralorito? La convención como una especie de Contralorito, como para acercarlo a la gente. No sé en qué habrá quedado o si va a llegar en algún momento. Eso lo habíamos conversado. No sé si es que llegará tanto. Pero lo habíamos conversado en Así Somos, ¿te acuerdas? Sí. Que en algún momento estaba esa idea para acercar a la gente. El trabajo es nuestro también de informarnos. No podemos esperar que nos den todo como guaguas, todo en papilla para poder digerir efectivamente la información. Y hay que entender que acá las opciones son dos. O sea,
o aprobamos una nueva constitución o nos quedamos con la de los 80. Y a esto iba al comienzo cuando les decía, tengo mis dudas con respecto al proceso. Faltó un punto medio, como pasa en el Congreso, bueno, cuando no se aprueba una normativa y se vuelve a discutir, una se modifica, porque aquí nos están diciendo blanco o negro, o sea, o te quedas con la constitución de la dictadura y de Pinochet, o cambiamos todo. O cambiamos todo. Y el cambiamos todo para un público tan diverso, para un país tan variopinto como es Chile. En algún momento se discutió poner, o se planteó en ciertos sectores poner una tercera opción, pero que al final no daban las normas, no se podía y nos quedamos con la opción apruebo y rechazo. Lo que sí se está planteando es una campaña, no sé si la he escuchado hace poquitos días, 2 días salió, de sectores más del centro, políticamente hablando, una que nos una. Una que nos une. Que es una campaña, efectivamente, que habla de que la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional, ¿cierto? Una comisión que tiene que, en palabras simples, tú después lo explicaré mejor, trabajar en una fecha a definir para poder arreglar a lo mejor alguna norma que esté medianamente mal escrita, hacerla más técnica, ponerle un plazo para una eso. mejor redacción. Velar por la concordancia y la coherencia de esa comisión que hoy día no tiene ningún poder de cambio, se está pidiendo que tenga un mayor poder. Parte el 17 de mayo. 17 de mayo, muchas gracias. Mayo. Que incluso pueda llegar a corregir ciertas cosas trascendentales. ¿Qué te parece eso? ¿No iría en contra de todo lo que se está armando ya? Que es votar los 2/3 y todo. Es que yo creo, claro, exactamente eso, porque finalmente si tú puedes hacer modificaciones y ajustes menores, está bien. Sobre todo si va a ser más legible, más comprensible y va a tener una sola interpretación, porque hay algunos artículos de la Constitución que tienen múltiples interpretaciones hoy día, y en esas múltiples interpretaciones se basan distintos sectores para un beneficio propio en distintas áreas. Yo creo que en ese sentido sí, pero cuando ya empiezan a hacer modificaciones más profundas es complejo, porque hubo un debate, hubo una votación, hubo un quórum con respecto a estas situaciones. Sí creo que las personas, cuando empezó este proceso del estallido social, que es el que finalmente nos lleva a esta escritura, además histórica, ¿no? Porque no olvidemos que hasta Netflix está haciendo un documental de nuestros convencionales y el proceso convencional, tanto desde la presidencia como desde los propios constituyentes. Uno tiene que informarse. Está muy buena. ¿Cuál era la página? Está muy buena. Lee la nueva constitución.cl. Está muy buena porque... Gracias a Diego Ibañez y... No hay que olvidar que estamos... ¿Es independiente? ¿Ah? ¿Independientes? Mira, ahí está. Gracias, Andrés. Gracias, equipo. sí. Lee la nueva constitución.cl, justamente es la página que, de hecho, ayer el diputado Ibañez empezó a hacer correr, donde está toda la información. Es oficial. Es oficial. Y ahí tú te vas a enterar, por ejemplo, de las cosas que nos interesan: la propiedad del agua, nuestros sistemas de pensiones, todas las normativas relacionadas con nuestra salud, con nuestra educación, todos los avances que tenemos, porque no hay que olvidar que nosotros llegamos a este punto por un montón de desigualdades que ya nos tenían cansados, partiendo por el mismo debate del agua, que es tan trascendente. Somos el país donde el agua no tiene prioridad para los ciudadanos. Entonces... O sea, sí, oye, pero Laura, fíjate que últimamente, entendamos que finalmente las personas se enteran de, principalmente los medios masivos. Y hace ya algunas semanas, si no unos meses, comenzaron a aparecer estas pequeñas cápsulas explicativas que son muy, muy básicas, que es como, ¿qué es un congreso? Y salen unos monitos y dicen, ¿y qué es lo unicameral? Ya, entonces, ¿por qué no hacen eso mismo llevado a esta página que estamos dando? Es decir, así como tema basal, pilar de la nueva Constitución, propuesta respecto a el agua, por ejemplo. Y que te lo expliquen. Así, pero eso... Yo creo que solucionaría tantos problemas, que sería una voz oficial, sencilla, simple, y donde la gente se los va topando constantemente, como opera una campaña publicitaria, de entender en forma simple pero contundente cuál es la verdad más allá de las opiniones partidistas, por ejemplo. Porque hoy día lo están haciendo, pero para cosas que no interesan. Es como, ¿qué es un core? Un core es y sale un monito. Lo que pasa es que también hay que entender que el proceso tiene sus plazos. El plazo de difusión de la Constitución, como bien decías al principio,
es desde que está escrita. O sea, hoy día podemos hablar de ciertas normativas que sé, pero cómo va avanzando. Claro, pero es muy poco. Entonces, pero debería ser el camino futuro, entonces. O sea, yo creo que hay varias falencias en la forma en la que se generó el proceso comunicacional de la convención. Efectivamente, deberían haber habido desde una primera instancia estas cápsulas, estos personajes, embajadores, estas páginas, etcétera, y no quedarnos solo en lo digital, porque no hay que olvidar que no todo Chile tiene computador y finalmente esta convención es de todos los chilenos. Entonces, tiene que haber distintos canales de difusión. La pantalla es muy buena, pero el presupuesto es bien deficiente el que tienen. Entonces, manejar ese presupuesto finalmente ha concentrado, tal y como dice el proceso y la ley, la difusión en un periodo determinado que todavía no debería haber comenzado. Claro. Pero con toda la contra que hay y con todo el fake news que existe... Que eso sí tienen recursos. Es porque no vienen del Estado, claro. Son dueños de medios, son recursos privados, claro. Y por eso, entonces ellos han tenido que adelantarse, claro. Por eso tenemos que entender que nosotros como ciudadanos, además de derechos, también tenemos deberes. Y es parte de nuestro deber informarnos correctamente. Esa es la parte difícil, que poniendo los pies en la tierra... a cómo está quedando este borrador de Constitución disponible en la página que teníamos recién ahí. Antes de continuar, atención a este consejo, porque en muchas ocasiones, por falta de tiempo, no podemos chequear nuestra salud como corresponde, pero con Tested no hay de qué preocuparse. Cuentan con más de 500 prestaciones para ti y los que quieras. ¿No tienes tiempo para chequear tu salud? Bueno, Tested llega a donde tú estés, ya sea en tu hogar, tu oficina, donde sea. Realiza tus exámenes de sangre, de orina, de COVID y más junto a ellos. Que el factor tiempo no sea un impedimento. Compruébalo cuando la salud sea importante para ti. Obviamente que la salud también se comparte y es más fácil estar bien. Juntos nos cuidamos. Ingresa a www.tested.cl y agenda tu hora hoy. Ahora sí, retomamos junto a ti, Laura. Chicos, cambiamos de tema, yo creo, ¿cierto? Dejamos más o menos estipulado lo que va a pasar de aquí en adelante con este borrador de Constitución. Hacemos el llamado a informarse. Recordemos la votación para el 4 de septiembre, que va a ser una votación obligatoria. Hasta el 5 de abril, mayo, junio, hasta el 5 de julio la pueden entregar al presidente, ¿no? Sí, hasta el 4. Hasta el 4 de julio termina el trabajo de la convención. ¿Les parece si pasamos a otro tema que es tremendamente preocupante y que tiene que ver con la violencia que se está viviendo en las calles hacia alumnas, estudiantes, mujeres que están denunciando que tras 2 años de confinamiento y de no haber asistido de manera presencial a las clases, específicamente en el barrio República han sucedido cosas espantosas. Delincuencia, acoso, intentos de secuestros, y a eso le sumamos también los asaltos, los lanzazos y por supuesto toda esta problemática que engloba justamente ese barrio, no solo universitario, en donde también hay muchos colegios, Michael. Y también se ocupa, así drogas inductoras a la pérdida de la voluntad. Ahora el secuestro es bravo, porque esto, digamos, no es solamente para asaltar a una mujer, sino para las peores aberraciones que tú te puedes imaginar. Perdóname, pero tú me habías comentado algo antes del programa. Para nosotros, o para mí al menos, esto es nuevo. Yo estudié en la Universidad de Santiago, cerca ahí, yo nunca escuché de esto, pero tú me dices que esto se arrastra de hace mucho tiempo, solo que ahora se agudizó. O sea, yo estudié mis 3 primeros años de universidad en Arci y justamente había una sede de Libertad donde era un tema entre los alumnos. Lo que pasa es que yo siento que hoy día, efectivamente, la prensa está poniendo más los ojos, probablemente después de estos 2 años de estar encerrados, de estar sin clases presenciales, a lo mejor los delincuentes salieron en masa, probablemente hay algo más, pero no es una realidad que existe hoy día. Es una realidad hace mucho tiempo, así como no es exclusiva de Barrio República, del sector de los héroes, del sector de la Universidad de Santiago, de Estación Central, ¿cierto? También ocurre en sedes de Providencia. Lo que pasa es que, claro, se tiene la mirada acá. ¿Les parece si vemos un testimonio? Si revisamos un testimonio que está escrito de... mira, ahí está el primer testimonio. Dice, a mí me persiguieron en el metro. Un caballero iba pasando y me estaba siguiendo. Lo que hice fue ir donde un funcionario del metro y avisarle a él. Este es un testimonio de un estudiante. Hay otro testimonio, también lo revisamos al tiro, dice: un hombre de mediana edad intentó llevarme a la fuerza, agarrándome fuertemente del brazo, dejando hematomas en mi hombro y brazo. Esto es tremendamente violento. Nosotros de alguna forma escuchábamos el tema asalto. Cuidado, anda con la mochila, ¿cierto? Adelante, a lo mejor, no con tanta gente, porque te pueden meter la mano, te pueden robar la billetera. Yo creo que acá todos hemos sido víctimas en algún momento de asalto.
Pero acá lo tal vez un poco más distinto y más masivo es que se empieza a hablar Laura, de secuestros, de intento de secuestros. Ya no solamente es como te voy a agarrar y para llevarte a la orilla y quitarte la billetera, es de frentón niñas que denuncian que las han querido secuestrar. ¿Está fuera de control la seguridad en la comuna de Santiago en este sector? Yo creo que personalizarlo en la comuna de Santiago no me parece correcto. Yo creo que es una realidad país. De hecho, nosotros en la red.cl nos preguntamos hace un par de meses si estamos desapareciendo más chilenos. Desapareciendo en el contexto de secuestro y futura aparición, o desapareciendo derechamente y siendo buscados hasta por años. Y efectivamente estamos desapareciendo más. Las cifras no son tan alarmantes, pero igual hay un aumento, hay un crecimiento. Hay una tendencia. Hay una tendencia, y además de eso, el hecho de que estemos mucho más conectados, que en general casi todos los chilenos tengamos un celular y tengamos acceso a internet, nos permite verlo persistentemente. O sea, yo ayer, viendo la pauta de hoy día, empecé a buscar en redes sociales y encontré 12 personas presuntamente desaparecidas en anuncios de familiares, de vecinos, de amigos en el país. Solo el día de ayer, no sé si será todos los días 12 personas, pero hice el ejercicio para ver hasta qué punto esto es real. Y con respecto a la situación puntual Pongamos un stop para hablar de esa situación puntual, justamente porque ya la alcaldesa de Santiago, de hecho, se reunió con parte de las comitivas de estudiantes. Ya hay ciertas normas que se están utilizando, ciertas mesas de estudio. ¿Qué está pasando puntualmente en Santiago Centro? Se lo comentamos después de la siguiente pausa. Ahora sí, continuamos junto a Laura Landaeta, periodista, analizando esta terrible situación. Laura, yo creo que tú como mujer vas a entender perfecto esto. Qué injusto, qué ingrato es que las mujeres tengamos que todos los días levantarnos pensando en qué ruta vamos a hacer, en qué ropa nos vamos a poner, en cómo nos organizamos con nuestras amigas para cuidarnos entre nosotras, porque esto se está viendo en las calles, en los metros, en las micros. Esto está imparable, o sea, totalmente descontrolado. Bueno, yo tengo una hija que estudia en la Universidad de Santiago y ella ha tenido que ponerse de acuerdo con las compañeras, bajaron una aplicación que te dice dónde están los que están incluidos en el grupo en tiempo real. Entonces, si ellas saben que entran, por ejemplo, a las 8 de la mañana, están mirándose entre todas, que todas lleguen, que todas vayan a tiempo. Si alguna no va a ir o va a llegar tarde, avisa por WhatsApp. Claro. O sea, ese es el nivel de medidas que tienen que tomar para salir a la calle a trabajar. O sea, perdón, a la universidad. Ni siquiera estamos hablando de irse de fiesta a las 3 de la mañana. Estamos hablando de las 8 de la mañana en el metro de Santiago, que se supone que es uno de los metros más seguros de Latinoamérica, porque hay que decir que la concentración de situaciones se ha provocado en el metro. Claro. Mi hija me contaba que ella tiene dos conocidas, no son compañeras del mismo curso, pero sí de su carrera, que fueron drogadas dentro del metro, en horario de mañana, no en horario de tarde. A ambas les pasó lo mismo, les rociaron líquido. Y posteriormente se empezaron a sentir mal. Uno de los casos fue constatado en urgencia que efectivamente había existido presencia de material químico. El otro no. Yo no me atrevería a decir que fue... ¿Ellas no se dieron cuenta, perdón? O sea, ¿no es algo así, carepalo, que me acerco y te echo algo? No, te mojan la cabeza o te toca a alguien con las manos húmedas, en fin. Que también es lo que genera esta sensación como de desprotección, porque una mujer en el metro hoy día no queremos que nos toquen, no queremos afirmarnos de los pasamanos, no queremos que nadie nos mire, andamos con miedo y es una realidad, porque además hemos evidenciado, yo conversé con una doctora sobre el tema porque quería saber qué nivel de efectividad tienen las drogas, si son efectivamente de contacto o no, o son de aspiración. ¿Cuál es la verdad de eso? Lo que yo conversé con una doctora es de urgencia, que es vecina mía. Ella me decía que lo que se está usando son drogas que tú las aspiras. No es que el líquido que te moje te droga.
Lo que pasa es que tú tiendes a acercar tus manos a la cara, ¿no? Perfecto. Para oler lo que te tiraron, Claro. o te tocas y después te toca el pelo, o qué sé yo, y hace un efecto bastante rápido. No es tan poderoso como la droga que te meten en el Como trago voluntad. cuando vas a tomar en un bar, pero sí tiene un nivel de... No pierdes por completo tu voluntad. No es que te toman del brazo Pero y te van a quedas llevar a algún a la lado, deriva. pero quedas drogado, quedas realmente con una mediana pérdida de conciencia, con las piernas entumecidas, con dificultad de movimiento, con somnolencia. Y claro, porque ingresa el torrente sanguíneo desde las fosas nasales y en 3 minutos ya te sientes mal. Claro. Claro, es- Importante solo hacer la aclaración, Monty, que hace Laura, porque claro, yo probablemente todos andamos con miedo, no puedo ser tan patudo decir que entiendo el miedo con el que andan ustedes, porque probablemente es otro miedo, sin lugar a duda. Entonces no creo que uno no logra entender el miedo con el que ustedes realmente andan en la calle. Pero sí la información de alguna forma puede ir frenando ciertos miedos, como el que todos los médicos han dicho que la droga de contacto no es tal. No. Por eso es importante tu aclaración. Chiquillas, no es que no les creamos, no, nada que ver. Nunca se Pero en el pongan fondo las funciona de manos otra en la manera. cara. no es que alguien te vaya a tocar y por eso te vaya a drogar. ¿Y por qué lo digo? Porque también había muchos psicólogos en todos estos reportajes, psiquiatras que han hablado y que dicen, claro, hay un efecto de una psicosis súper entendida por la inseguridad en la que están viviendo ustedes las mujeres, en que, claro, van caminando y sienten que un hombre las toca y de inmediato se pasan la película de, oh, a lo mejor me drogaron, genera un efecto y eso mismo puede somático. generar incluso una crisis de pánico en ese momento. Entonces, no hay droga de contacto, sí mucho ojo, sí alguien te toca algo húmedo, qué sé yo, no llevárselo a los ojos, No inhalar. no llevárselo a la nariz, importante. E importante también las medidas de seguridad que van a tomar las autoridades. La alcaldesa de Santiago hablaba de mesas de diálogo, que me parece súper importante conocer la realidad que están viviendo las universitarias, mesas de diálogo y apoyo dentro de las universidades. Hablaba también de, adicionalmente, que iban a continuar el monitoreo a través de las cámaras de seguridad. Y en ese punto me quiero detener. Hace un par de días un reportaje, me parece que era el noticiero de Canal 13, hablaba de una comuna X que tenía súper buenas cámaras de seguridad, pero así, de primera, como que tú la cámara la podías acercar en el minuto y llegar de inmediato al asaltante, la cámara y todo. ¿Cuál era el problema? Que no tenían quien fiscalizar esas cámaras. Entonces Bueno, eso toda, pasa en Santiago Centro, toda de la hecho. información, No hay quien vea lo que registra la toda la cámara. información se perdía porque teníamos súper buenas cámaras, pero tú entrabas a la oficina y estaba Está vacío. pelado. Porque no Pues. existía quien fiscalizar. Entonces, ojo con las autoridades, y no sé si lo compartís, Laura. No se trata de tirar, y no quiero decir que este sea el caso, y espero que no, pero no se trata de tirar saludo a la bandera en cuanto a la seguridad. No se trata de poner cámaras para sentirse más seguro. La cámara es para yo estar más seguro, no solamente sentirme. Y es necesario, o sea, va a poner cámaras 5D, 6D, 10D, 4K, lo que quieran, ponerla con alguien que la fiscalice y poder Un atacar plazo en el objetivo. minuto. No después echar a rebobinar la cinta para ver, qué cinta que antiguo, pero para ver, ya mira, ahí te atacaron y yo vi cómo Claro. te está atacando. No. Cuando ya Vamos a pasó. buscar en el quién es el momento. señor que sale en la imagen, que además sale todo Claro, borroso. pero lo importante Como es si uno el saliera entrar, de apnea. poder evitar ese trauma que le va a generar a la mujer el ser violentada y arrastrada a otro lugar. A mí me pasa también que encuentro muy New Age esto de la mesa de conversación. O sea, creo que estamos en un momento en el que hay que actuar. Ahora, la universitaria sentarse a estaba feliz con conversar. eso, se sentían escuchadas, por Sí, lo por menos. supuesto, pero es que se sienten escuchadas y yo creo que ya estamos en un momento Pero en es el que como no un se bingo. tienen que sentir escuchadas. una completada Tienen que eso. sentirse protegidas. O sea, ya pasamos la etapa del escuchar, sobre todo si vemos, por ejemplo, que la semana pasada, durante varias horas de la mañana, se cerró una estación de metro porque efectivamente se encontró que había algo irregular en los pasamanos. Entonces, estamos hablando de una realidad. No estamos hablando de un grupo de niñas que está diciendo que le pasa algo y no hay pruebas. Claro. Que es lo que suele suceder cuando hay denuncias de acoso, etcétera. Aquí estamos hablando de una realidad que ha sido demostrada y que es una realidad terrible porque además el índice de desaparición ha crecido, la cantidad de tráfico humano que existe hoy día en Chile es superior a lo que habitualmente acá en Chile prácticamente no había tráfico humano. Hoy día sí hay. Y las mujeres son el principal foco, al igual que los niños. Pero no son el único. Entonces, son materias sobre las que hay que actuar, no sobre las que hay que seguir dialogando. ¿Sí? Claro, y dejar de tener esa sensación que estamos viviendo el mundo al revés, porque yo como mujer no tengo por qué cuestionarme qué ropa voy a ponerme en la mañana para salir a subirme al metro. O sea, es no debería súper ser. fuerte. O sea, quienes cometen este tipo de delitos, quienes andan acosando, tirando manos, ¿cierto?
esas personas deberían ser las castigadas, no nosotras, que tenemos que andar mirando los mapas que suben de repente los grupos feministas a través de redes sociales, en donde te advierten dónde está el peligro. Me acuerdo la discusión que se dio hace pocos días con respecto a los vagones de metro, si podría haber un vagón efectivamente solo para mujeres. Sería maravilloso. Y aquí viene un cambio cultural tremendo, porque si bien esa medida no resuelve el problema, ayuda sí, a sentirse en uno México más lo segura. hacen. Pero ¿sabes qué? Leía comentarios de gente que decía, bueno, si van a poner vagones solo para mujeres, también pídanle que no usen faldas. O sea, a ese nivel de comentario machista todavía estamos siendo enfrentados. Y va a seguir existiendo. Bueno, el caso del inspector que decía cómo no las van a violar si se visten así. O sea, nos un siguen inspector de un colegio, claro. Es que por eso nos siguen culpando de las cosas que nos pasan, porque andamos vestidas como andamos vestidas, porque reaccionamos de cómo reaccionamos. Entonces es súper injusto y todavía no hay ese cambio de mentalidad. Y una cosa para cerrar. Carabineros asegura que no existen denuncias formales dentro de la información que tenemos, y por eso que se han reforzado los patrullajes y también se han hecho como operaciones encubiertas. Es súper complicado ir a poner una denuncia. Si yo estoy en el metro y alguien pasa y me agarra el trasero, ¿cómo voy a denunciar a esa persona? Que además pierdes horas en una denuncia que no prospera. Lo primero que le preguntan, y me ha pasado con amigas que han ido a comisaría a poner denuncias porque se han sentido violentadas, y le preguntan, ¿y cómo se llama la persona que le agarró el trasero? ¿Cómo quieres que lo sepa? Entonces, obviamente hay que cambiar la estructura del sistema para que uno como mujer pueda emprender esas acciones y se genere una acción, porque en la medida que Carabineros no tenga denuncias ingresadas, ellos tampoco se van a mover, porque lo van a considerar como algo que no es de preocupación, porque hay poca denuncia. ¿Sabes qué? Mira, Laura, te lo pregunto así de frentón. Yo creo que tú, como mujer, le has dado infinitas veces más vuelta a este tema que nosotros. Suena bonito, o sea, es lindo, de hecho, es tremendamente cordial el hecho de que un grupo de alumnas tenga una aplicación y entre ellas se cuiden y todo lo demás. Pero ¿sabéis qué? Así como yo lo veo, o sea, hay que parar el huevo, porque para mí eso es una completada, para mí eso es un bingo de defendámonos nosotros. Sí. Repito, yo creo que tú le has dado 1000 vueltas a esto. ¿Qué exiges tú? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿dónde está la solución? ¿A dónde está el gato para poner el cascabel? O sea, la solución tiene múltiples aristas. Creo que como hecho fundamental hay que tener un sistema más empático con las mujeres al momento de hacer una denuncia. Lamentablemente el acoso, hay una línea entre el acoso y la violación o el secuestro o la desaparición, que es muy frágil, porque es lo que hablaban recién. O sea, te piden documentación de la persona, el nombre, no sé, una imagen, un montón de cosas que son imposibles. Además tienes que hacer una cola gigante y te miran cómo estás vestida y te juzgan por un montón de cosas, hasta ironizan contigo a veces. Dependiendo de qué estrato socioeconómico eres, hasta se burlan de ti. Y hay múltiples denuncias de eso, de personas que se han sentido más vulneradas denunciando que ¿cómo se llama?, que en la misma situación que quieren denunciar. Entonces, es necesario primero tener más empatía con la mujer con respecto a los canales de denuncia, y además evidentemente tiene que haber un nivel de seguridad mucho más grande, sobre todo en el metro, que es donde se han generado la mayor cantidad de situaciones de denuncia. O sea, pues yo me acuerdo que durante el estallido el metro estaba lleno de guardias, y ahora no entiendo por qué no están. O sea, ¿por qué uno anda por el metro? Además tiene que pasar esos cambios de línea que son eternos, que uno anda en unos callejones eternos solo, caminando, totalmente desprotegidos, y ya sabemos que las mujeres somos más vulnerables. Pero Laura, ¿tú crees que la solución pasa por la división de vagones? ¿Sabes que yo conozco dame un cachito. Efectivamente, en algunos países la sensación de seguridad tal vez ha mejorado, y la seguridad inmediata, pero siento que es como ponerle un poquito de pintura a una realidad que hay que cambiar desde la base. Porque en el fondo estáis separando y estáis diciendo como ya... ¿Sabéis que en el fondo asumimos que los animales... Perdón, que los hombres somos tan brutos que somos como animales que no pensamos? Entonces nada, hay que separarlo. Y se va a traspasar el acoso del interior del vagón del metro, perdón, se va a migrar el problema a la calle. No vamos a solucionar totalmente, pero uno también tiene que entender que si no existe no solo la voluntad, sino además la capacidad de generar el cambio radical profundo que se requiere desde la crianza, desde que no puede venir un inspector a decir, oye, ¿cómo no las van a violar si andan con falda? Hasta lo que te pasa cuando vas a denunciar a una comisaría y de repente te miran raro y tú te sientes totalmente... A mí me pasó en un caso,
en una investigación que hice sobre violación de mujeres, las denuncias, lo vulnerables que se sienten, la cantidad de testimonios de mujeres que se sentían observadas, acosadas, fiscalía que cierra las denuncias sin siquiera investigarlas. Había un caso de una menor de edad y la cerraron el caso. O sea, es tan profundo el cambio del sistema que partir con esta división de vagones no es una mala idea, por lo menos mientras se da el proceso completo que corresponde hacer, que parte desde la educación en la casa en adelante, digamos. Pero en el caso mexicano ellos tienen el primero o los dos primeros vagones solo para mujeres. En el caso mexicano, para poder comentarlo con más detalle, ¿te parece? ¿Sirvió en México, sirvió en Japón, que también se utiliza, en Brasil estaba? Bueno, eso lo comentamos después de la siguiente pausa. Esto es Así Somos. Dejábamos plantear una pregunta, Laura, que tiene que ver con que si esta idea de separar los vagones en el metro, unos exclusivos para mujeres, funciona para evitar los acosos. ¿Cómo se ha visto esa realidad, por ejemplo, en países en donde ya se ha implementado, como por ejemplo en Japón, creo, y en México, ¿no? Brasil también. ¿Brasil también? Confirma. Perfecto. Yo voy a hablar del ejemplo mexicano, que es el que conozco porque yo viví en Ciudad de México. La separación de vagones en Ciudad de México, bueno, obedece a un proceso que incluye una ley de protección al acoso callejero femenino, que está inspirada en una víctima de acoso callejero que finalmente terminó falleciendo. No. La separación de vagones es solo en el horario punta, no es que todo el día tú tienes vagones para mujeres y vagones para hombres. Y obedece a una lógica bastante básica, que es que si estamos todos apretados es más fácil que te rocen, que te intimiden, y en el caso de la realidad que estamos viendo ahora, lamentablemente, incluso que te rocíen con algo. O sea, entonces, en el horario tradicional del metro funciona totalmente normal, y en el horario punta existe un guardia con 2 vallas de seguridad en el andén que separa los 2 primeros vagones para que solo ingresen mujeres y entren a él. Claro. Mira, Laura, perdona, disculpa. Lo que pasa es que no sé si esto resultó o no. Sí. Ya, ok, pero encuentro que es rendirse a la situación. Hay hombres que violentan a las mujeres, así que vamos a tener que hacer esto. No debiéramos aceptarlo primero. Claro. Me refiero a la solución. Debiera construirse un camino para que cesara el problema, no encontrar una solución divisoria que finalmente, porque esto no para más, no tiene límite. Ok, eso en el metro. Cuando salimos a la calle, sí, ya. Entonces todas las mujeres van a andar por la vereda derecha para que no vaya a ser que, y después van a ir a un banco donde solo lo atienden mujeres. O sea, hay que parar en algún momento, porque no podemos aceptar, normalizar esta cosa que está tan mala, y hay que hacerlo desde el colegio, desde la casa, pero hay que hacerlo ya con igualdad de oportunidades. Obviamente, ¿qué igualdad de oportunidades hay si es que hay un hombre que le pega a la mujer y el niño ve eso y piensa que lo puede hacer más rápido? Y se demoran horas en llegar o simplemente no llegan? Exacto. Porque esa es la realidad actual. Lamentablemente, Salfa, la realidad de hoy día es que nos están violando, nos están desapareciendo, nos están abusando, nos están manoseando, nos están maltratando. Entonces, frente a esa realidad, hay que tomar medidas. Te entiendo. Y por supuesto que no es la medida ideal, pero hay que ser realista. ¿Cuánto se demora? Claro, ¿cuánto se demora el proceso de educar en tu casa, de cambiar la mentalidad? Han fallado muchas cosas, Laura querida, y todos en ese proceso hemos fallado y nos tenemos que hacer responsables también de eso. También me niego a creer en una sociedad que tengamos que dividirnos, pero sí, no hay solución para eso. Bienvenido, querida Laura, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Todos los miércoles, entonces, a esa actualidad. Todos los días. Con Laura Landaeta, Monty, Juan Andrés Salfate y ustedes, amigas, amigos en su casa. Nos reencontramos mañana a las 12:30 horas. Gracias a todo el equipo de Así Somos. Gracias a mí, gracias a todos. A Simón también, a la Dani, a la Connie, a la felicitaciones por la nueva oficina. Ya, chiquillos, nos vemos. Descansen. Chao, nos vemos.